Hola, este es un apoyo para el reporte de la práctica química en los seres vivos. La composición química de los seres vivos comprende elementos orgánicos e inorgánicos. Existen más de 100 elementos químicos conocidos, de los cuales se han identificado que más de 70 están presentes en la materia viva y reciben el nombre de bioelementos o elementos biogenésicos, los cuales forman todos los compuestos orgánicos e inorgánicos que se producen, forman parte o se excretan de los seres vivos. Por lo antes expresado, identificarás químicamente la presencia de dos compuestos producidos por el metabolismo del ser humano, el dióxido de carbono, y de las plantas, el almidón. En la introducción investigarás la importancia de la química en los seres vivos. Identificarás al dióxido de carbono como producto de la respiración, así como la presencia de almidón en los alimentos. ¿Cuál es la utilidad de los indicadores? Bueno, la composición química de los seres vivos comprende sustancias orgánicas, agua, que es el que constituye el 70% de los seres vivos, los minerales, microminerales como sodio, potasio, cloro, etc. Y sustancias orgánicas que están formadas a base de carbono y de otras moléculas como oxígeno, hidrógeno y nitrógeno. Los glúcidos o los carbohidratos, que nos proveen de energía inmediata, los lípidos o las grasas, las proteínas, las cuales son estructurales y de defensa, como las inmunoglobulinas, y los ácidos nucleicos como el ADN, el ácido desoxirribonucleico, y el ARN, que se encarga de la síntesis de proteínas. En los humanos tenemos varios elementos químicos, como el oxígeno, el carbono y el hidrógeno. El oxígeno en un 64%, carbono 18%, hidrógeno 10%. Otros elementos como nitrógeno, calcio, fósforo, potasio y azufre, y otros elementos en menores proporciones como son sodio, cloro, magnesio, fierro, cobre, manganeso y yodo. Y trazas de cobalto, zinc y molibdeno. El ciclo de carbono. El dióxido de carbono es importante para el proceso de la fotosíntesis, ya que es la molécula precursora, que en presencia de dióxido de carbono más agua se sintetiza glucosa y se libera oxígeno como producto de desecho. Se genera carbono orgánico. En los organismos en descomposición también lo encontramos, en organismos muertos y productos de desecho de los organismos, que son importantes para los fósiles y los combustibles fósiles. La respiración, que se efectúa también en las raíces y en las hojas, que tienen estructuras llamadas estomas, y la respiración en los animales, que se realiza en la mitocondria. Además, en las emisiones de vehículos y fábricas, que es el efecto invernadero. La respiración es un proceso para extraer energía en forma de ATP. La glucosa se desdobla en el citoplasma de la célula por medio de la glucólisis. La glucosa va a generar ácido pirúvico, lo cual lo va a transportar hasta la mitocondria. La energía en la cadena respiratoria se efectúa por el transporte de electrones, y esta energía es utilizada para generar ATP o trifosfato de adenosina, que es la molécula energética. Los productos que se generan en la respiración es dióxido de carbono y agua, los cuales son eliminados hacia afuera de la célula. El dióxido de carbono entonces se va hacia el interior de la célula. Entonces la ecuación global de la respiración celular es glucosa, agua, difosfato de adenosina, el cual va a generar dióxido de carbono, agua y 36 moléculas de ATP, que es la molécula energética. Toda esta última parte ocurre en la mitocondria de la célula. Los carbohidratos son biomoléculas que están formadas a base de carbono, hidrógeno y oxígeno. Se clasifican en monosacáridos, que son de una sola cadena de azúcares y están unidos por enlaces glucosídicos. Tenemos la glucosa,
Y como ejemplo está la insulina, que es la hormona del apetito, la fructosa, que la encontramos en dulce, azúcar, miel y mermelada. Los oligosacáridos, en los cuales se dividen en disacáridos, trisacáridos, y tenemos la lactosa, que se encuentra en la leche, y la sacarosa. Los polisacáridos, que se dividen en celulosa, que son estructurales, son los que le dan rigidez a la membrana de la célula vegetal, y el almidón de reserva, que se encuentra en algunos alimentos como tubérculos, cereales, arroz, etc. El almidón está formado realmente de amilosa y amilopectina. La amilosa se encuentra en forma lineal y compacta y su función es de almacenamiento. La amilopectina es un polímero que se encuentra ramificado. ¿Cuál es la función de los polisacáridos de reserva de las plantas? Es una molécula energética de importancia en la nutrición humana. Aquí vemos una microfotografía en la cual vemos la amilosa en el interior, que se tiñe que se ve en rojo, y la amilopectina en el exterior, que se tiñe de color negro. La coloración producida por el lugol, el cual es una disolución de yodo o yoduro de potasio, tiene un efecto óptico que se introduce o se fija en las hélices de la amilasa y la amilopectina de las moléculas de almidón, proceso que ocurre en frío o a temperatura ambiente. No se efectúa una reacción química, sino que se forma un compuesto de inclusión que modifica las propiedades físicas de esta molécula, dando una coloración a negro. Aquí tenemos una muestra de almidón sólido y al agregarle lugol se tiñe de color negro porque nos identifica específicamente almidón. En la metodología vas a utilizar vasos de precipitado, embudo, papel filtro y popote. Óxido de calcio, agua, lugol, isodine, pan, tortilla y cereal. El óxido de calcio es la cal. Deposita el óxido de calcio en el vaso de precipitado, adicionas agua, agítalo y hasta que quede todo disuelto. Filtra la solución de hidróxido de calcio que se formó y se coloca en el matraz en Meyer y usando el embudo con papel filtro para que quede transparente la solución. Esa solución se vierte al vaso de precipitado y se adiciona una gota de fenoftaleína. Usando el popote sopla dentro del líquido filtrado hasta que observes una turbidez. Esta se debe a la presencia de un gas dióxido de carbono que cuando reacciona con el hidróxido de calcio produce un precipitado blanco lechoso de carbonato de calcio. En otro tubo de ensayo vas a agregar agua y adicionas una gota de fenoftaleína. Y en otro tubo adicionas agua y una gota de naranja de metilo y observa qué ocurre. Esquematiza y explica. Hacer tu hoja de resultados a mano. Esta parte que se hizo en el video tutorial en el laboratorio también tienen que reportarla. En el experimento casero, con la ayuda del cuchillo, corta pequeños trozos de papa. Luego en un plato colocas ese trozo de papa, pan, tortilla, cereal y agrega unas gotas de isodine. Ese lo encuentras en la farmacia, cubriendo todas las muestras. El almidón tiene la característica de dar un color negro cuando se pone en contacto con el lugol, en este caso que vas a utilizar tú es isodine. Esquematiza y explica. Recuerda tomar fotos de tus evidencias y hacer tu hoja de resultados y análisis a mano. Bueno, los indicadores son sustancias que permiten medir el pH, que cambian su color al cambiar el pH de la disolución. Ese cambio de color se debe a un cambio de estructural inducido por la protonación de iones de hidrógeno o la desprotonación o eliminación de esos iones de hidrógeno. La fenoftaleína es un indicador de bases y su valor de las bases del pH es de 8 a 10 y su color o la reacción que se efectúa es de color rosa púrpura. El naranja de metilo es un indicador de ácidos, su pH está entre 3 y 4 y el color es rojo a amarillo y naranja. Entonces pusimos óxido de calcio más agua, le adicionamos fenoftaleína, tenemos una solución blanquecina o turbia, después filtramos y se obtiene una reacción de color púrpura. Se obtiene esta reacción de óxido de calcio más agua y se obtiene una base que es hidróxido de calcio y carbonato de calcio. Luego al agua le agregamos fenoftaleína, no viene el color incoloro porque la fenoftaleína nos identifica únicamente bases.
Al agregar naranja de metilo tampoco no viró el color, se quedó en amarillo o incoloro. Entonces el pH del agua es 7, es decir, es neutro. Aquí tenemos la escala del pH, que es de a partir de 8 a 14 es básico y de 6 a 0 es ácido. Hacia 0. Bueno, la reacción que se efectuó al preparar el óxido de calcio más el agua, teníamos, y ya filtrada, estaba transparente la solución. Al agregar la fenolftaleína, tomó una coloración de rosa púrpura. Entonces obtuvimos hidróxido de calcio, que es una base, más dióxido de carbono, que se generó al burbujear y se produjo una solución lechosa o transparente y se generó ácido carbónico y carbonato de calcio. La papa, en el caso de la identificación de almidones, la papa, el cereal, el pan y la tortilla reaccionaron con el lugol, el isodine, dando una coloración negra, indicando que estos alimentos tienen un alto contenido de almidón, que es un carbohidrato. Aquí está la papa, el pan, la tortilla y el cereal. Por eso es importante consumir moderadamente los carbohidratos, principalmente los almidones. Los tipos de carbohidratos, los alimentos naturales con carbohidratos simples son el azúcar natural, frutas, leche, tienen un alto valor nutritivo y su digestión es rápida. En el caso de los alimentos como semillas y tubérculos con almidón, también tienen un valor nutricional, pero su digestión es más lenta y su energía es más duradera. ¿Qué es lo que ocurre en la digestión de los almidones? La digestión es lenta, hace que la glucosa se absorba gradualmente hacia la sangre, por lo que no existen incrementos súbitos de la concentración de glucosa que requieran de una alta demanda de insulina. Por eso es importante consumirlos en proporciones racionadas. En el cuestionario vas a dar el nombre del gas que reacciona con el hidróxido de calcio, anota la reacción completa que se efectúa al combinar óxido de calcio más agua, qué importancia tiene este gas en los organismos, el dióxido de carbono, en qué otros alimentos podemos encontrar el almidón en presencia del lugol, de qué color se pone. Recuerda, justifica tu respuesta. En la conclusión vas a investigar la importancia de la identificación de compuestos químicos en los seres vivos, la forma de determinación del dióxido de carbono producido por la respiración y del almidón producido en el metabolismo de las plantas. En las referencias bibliográficas poner el libro de texto completo, autor, título de editorial, país, no se te olvide, y fuentes digitales con dirección electrónica. Recuerda que tienes que entregar tu presentación en un documento de Word por EndModo en la asignación correspondiente. Espero se encuentren bien. Bye.